Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nuestra perseverancia, nuestra capacidad de que sin importar lo que venga en nuestras vidas, tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar. Cosas buenas, cosas malas, cosas difíciles, cosas problemáticas, con todo eso, como cristianos tenemos que seguir hacia adelante. El tema se llama precisamente así, de esa manera, solícitos hasta el fin. Por cierto, Isaí no me dijo cuánto tiempo tengo, así que si algo pasa en cuestión del tiempo, ahí tienen con quién echarle la bronca. Vamos a poner la primera, por favor. Por cierto, dice solícitos, no dice solititos. Solícitos hasta el fin. En Hebreos 6, del verso 10 al 12, dice lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Padre, en tus manos ponemos esta reunión, pedimos la guianza de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas para entender, aprender y sobre todo practicar esta palabra. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. En la carta a los Hebreos, bueno, como toda la escritura en sí, pero especialmente en la carta a los Hebreos, podemos ver cómo el autor de esa carta nos invitaba a toda la gente, invita a todos aquellos que somos cristianos, que sigamos creciendo en el camino de Dios, que no nos estanquemos, que no nos quedemos en aquello que hayamos aprendido, que hayamos desarrollado, sino que busquemos siempre seguir hacia adelante. Yo no sé tú, pero en mi caso sí necesito que Dios siga tratando con mi carácter, en mi caso sí necesito que Dios siga tratando con mis decisiones, con mi forma de seguir la vida, con mi forma de hacer las cosas para Él y por Él, y con mi forma de vivir el cristianismo. Encontré esto en alguna parte que se me hizo un buen pensamiento para lo que estamos compartiendo. En el cristianismo se trata de avanzar en el conocimiento vivencial de la vida, muerte, resurrección y obra de Cristo, más allá de los simples hechos históricos. ¿Qué significa esto? Significa que independientemente de cuánto sepas tú de la Biblia, especialmente de la vida en los evangelios, por ejemplo, se narra la vida del Señor Jesús, independientemente de cuánto sea tu conocimiento intelectual, lo más importante para ti y para la vida de cualquier persona es cómo esa vida, muerte, resurrección y obra de Cristo Jesús está impactando tu vida y te está haciendo cambiar. De nada sirve que te llenes y ya te aprendas los evangelios de pe a pa, de principio a fin, y de memoria si tú quieres, de nada sirve si esa obra que el Señor Jesucristo hizo no cambia tu vida. De nada sirve. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace mucha gente que estudia las Escrituras desde un punto de vista meramente científico, meramente intelectual, pero su vida no cambia. Si esa vida que el Señor Jesucristo plasmó o que se quedó plasmada en las Escrituras no está impactando tu vida, déjame decirte que no estás avanzando en el camino de Dios. Necesitamos que esa obra de Dios, esa obra de Cristo Jesús que hizo en su tiempo, impacte en nuestras vidas para que nuestras vidas sean cambiadas de acuerdo a lo que Dios necesita para nosotros. Y como yo te decía hace rato, yo sí necesito que Dios siga tratando en mi carácter. Si algún día tienen la curiosidad, pregúntenle a mi esposa. Espero que no tengan la curiosidad, pero si quieren, pregúntenle cómo soy en la realidad. Aquí, cuando llego aquí con ustedes, hasta me baño, pero a veces no me baño, no se me antoja y no me baño y ya. Bueno, no, regularmente soy limpio, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es a que aquí solemos mostrar una cara, pero en la realidad, nuestra familia, aquellos con los que convivimos día con día, conocen nuestro verdadero carácter y son a los que le deberíamos preguntar cómo estamos. Y son a los que deberíamos hacerle caso de que ellos nos digan cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, aquellos con los que estamos viviendo cerca, ¿no? Pero bueno, ya no entremos en más detalles. A la siguiente, por favor. Dice el verso 10, Dios no se olvida de la obra y el trabajo que hacemos para Él sirviéndole a sus hijos. A veces pensamos que las cosas que hacemos para Dios no tienen recompensa. Y a veces nos desanimamos pensando, bueno, pues es que, ¿para qué? ¿De qué me sirve que yo esté haciendo las cosas para Dios si de todos modos no veo fruto?
No es cierto. Dios toma en cuenta cada una de aquellas cosas que tú haces dentro de su reino para su obra y para hacer crecer su reino en este planeta. Mateo 25:40, que forma parte de las profecías que dio el Señor Jesús antes de su regreso, dice lo siguiente: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿A qué se refiere? El Señor Jesús les dice, cuando venga el rey, va a recompensar a aquellos que les den de comer, a los que tienen hambre, que les den de beber a los que tienen sed, que protejan a los que tienen necesidad, porque me lo están haciendo a mí. Y entonces le preguntarán, ¿y cuándo te lo hicimos a ti? En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cada vez que tú haces una obra a favor de alguien que tiene necesidad, se lo estás haciendo al Señor Jesús. Por eso dice el verso 10 de Hebreos, de lo que estamos leyendo, el trabajo que hacemos para Él, lo hacemos a través de servirle a la gente. Yo sé que muchos cristianos quieren servirle a Dios, pero les cuesta trabajo servirle al esposo, servirle a la esposa, servirle a los hijos, servirle a la demás gente. La forma en que podemos servirle a Dios y que vamos a servirle a Dios es sirviéndole a los demás. No es que vengas aquí, es bueno que nos reunamos aquí, es excelente que estemos aquí, que oremos, que adoremos, que exaltemos el nombre de Dios, que escuchemos la palabra, pero esto es solamente parte del servicio. El servicio a Dios se hace allá afuera, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con aquellos que tienen necesidad, con aquellos a los que le hace falta mostrar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Sabes que el mayor problema para que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra, el reino de Dios aquí en la tierra, es tu carácter, es mi carácter? Y es en lo que necesita trabajar el Señor. Es en lo que hace falta que Él intervenga en nuestras vidas y nos dejemos intervenir para que Él a su vez siga extendiendo su reino. ¿Por qué? Porque si tú te haces llamar cristiano, donde quiera que vayas, tienes que llevar la presencia de Cristo en tu vida. Y así, por eso te decía hace rato, si la vida de Cristo no se manifiesta en tu vida, entonces no estás avanzando. ¿Por qué? Porque tienes que hacer las cosas que Él hizo, tienes que decir las cosas que Él dijo, tienes que vivir como Él vivió. Él dijo, yo no vine para que me sirvieran, vine a servir. ¿Se acuerdan en ese pasaje donde Él le está lavando los pies a sus discípulos? Dice, sí es más grande el que sirve que al que le sirven. En el reino de los cielos así es. La que sigue, por favor. Verso siguiente. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. La palabra solicitud la quise subrayar aquí en este caso porque se me hace lo más importante de todo esto. Significa apresuramiento, significa prontamente, significa deprisa, significa hasta el fin. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando empezamos nuestra relación con el Señor, solemos tener algunos cambios emocionales que nos hacen pensar y saber que estamos en el mejor camino. Pero con el paso del tiempo como que hay una tendencia a que perdamos esa emoción, ese deseo de seguir conociendo y sirviéndole a Dios. El consejo del escritor de esta carta es que mantengamos la solicitud, la misma capacidad que tuvimos desde un principio hasta el fin. Tú no sabes cuántos años vas a vivir. No sabemos si el día de hoy Dios nos venga a pedir cuentas a cada uno de nosotros en este día. Ustedes saben, hace un par de semanas falleció la hermana Lupita. Tenía 54 años. 54 años aquí en la tierra. Era una mujer joven. ¿Por qué se la quiso llevar el Señor? No lo sé. Ni le pregunten al Señor, Él sabe sus designios. Pero así como ella, ha habido gente joven que se ha muerto y ha habido gente muy grande que se ha muerto también, que ha alcanzado una avanzada edad. Como quiera que sea, tenemos que ser solícitos. Esto es hacer las cosas como debe ser, como Dios nos manda, hasta que Él nos encuentre, hasta que Él nos llame a su presencia. Les voy a platicar, les avanzo un poquito. Como ustedes saben, el hermano fue mi amigo, fue mi tutor, fue muchas cosas para mi vida. Y algo que quiero compartirles de él, de lo que yo conocí de él, siempre que lo visité en su casa, siempre que estuve con él, siempre lo vi con un libro en la mano, o una Biblia en la mano, o su mesa llena de libros porque estaba estudiando. El día anterior a que él falleciera nos avisaron que se había sentido mal, vamos mi esposa y yo, y lo encontré ahí en su comedor. Acababa de comer el hermano cuando se empezó a sentir mal, pero su mesa estaba llena de libros, de comentarios, de Biblias y de una libreta donde él estaba haciendo anotaciones.
A él le gustaba no solamente aprender, sino también enseñar. Era un hombre que vivía lo que él le enseñaba. No era un hombre perfecto, pero por lo menos lo que él enseñaba lo estaba viviendo, que eso quede bien claro. Dios lo vino a encontrar a él en lo que le gustaba al hermano Ford hacer, que era estudiar la palabra de Dios para compartirla con la demás gente, hacerla entendible para los demás, para aquellos que necesitamos que nos enseñen la palabra del Señor. Era un hombre que tenía bien claro, bien definido en su vida lo que iba a hacer para servirle a Dios. Y así fue prácticamente hasta el fin de sus días, como estuvo el hermano, estudiando y aprendiendo la palabra del Señor. Yo no sé a qué te ha llamado Dios a hacer en esta vida. Y me refiero no al oficio que practicas, no a la profesión que tienes, no al trabajo que haces. Me refiero a qué te ha llamado Dios en el reino a hacer. ¿Qué trabajo vas a hacer? No todos vamos a ser apóstoles, no todos vamos a ser profetas, no todos vamos a ser pastores, pero sí podemos ser evangelistas, por ejemplo. Sí podemos ser gente que le sirve a Dios compartiendo su palabra. ¿Qué te ha llamado a hacer Dios a ti? ¿Qué te gustaría estar haciendo cuando Dios venga a pedirte cuentas de tu vida? ¿Qué te gustaría? ¿Estar durmiendo? ¿Estar peleándote con tu mujer, con tu esposo? ¿Estar discutiendo con tus compañeros de trabajo? ¿Estar en una situación de amargura, de dolor? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que te encontrara Dios a ti en esta tierra cuando Él venga a pedirte cuentas? No sabes en qué momento te va a llamar a cuentas. ¿Qué te gustaría estar haciendo? Yo quisiera que te preguntaras esto, porque tenemos que ser solícitos hasta el fin, hasta que Dios nos llame a cuentas. Estar haciendo aquello para lo cual Dios nos creó, Dios nos dio la vida. ¿Sabes que Dios no te hizo para que te llenes de dinero en esta vida? ¿Sí sabías? Te voy a dar una excelente noticia. Te vas a poner casi a llorar de la emoción. La misma cantidad de dinero que tú trajiste a esta vida es la misma cantidad que te vas a llevar. Dios te va a respetar en eso. ¿Cuánto trajiste a esta vida cuando naciste? Nada, ¿verdad? ¿Cuánto crees que te vas a llevar? Exactamente lo mismo. Nada. Nada. El día que Dios llame a cuentas a Carlos Slim, nada de los millones que él tiene le va a servir para justificarse delante de Dios. Nada. Ahora, ¿qué significa? ¿Que vamos a vivir en la miseria, que vamos a vivir en la pobreza porque a fin de cuentas el dinero no importa? No. El dinero, no sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno, ahí les va. El dinero es una herramienta que Dios nos da para extender su reino. No es el fin por el cual vivimos. Yo trabajo y por supuesto me pagan un sueldo y tengo necesidades en mi casa y tengo que llevar para las necesidades de mi casa, pero no es el fin por el cual trabajo. No es el dinero. No tengo una cuenta de ahorros, vaya. Si tienes la oportunidad, haz una cuenta de ahorros. Te va a servir, te es útil. Pero toma en cuenta que eso tiene que ser para extender el reino de Dios aquí en la tierra. El dinero debe ser una herramienta, no el fin de tu vida. Que quede bien claro eso. Tenemos que ser solícitos entonces a aquello para lo cual Dios nos ha llamado, para plena certeza de la esperanza, dice el verso. El siguiente, por favor. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No hacernos perezosos significa no ser indolentes, sino imitadores. Esto es un acto decisivo con resultados permanentes. Que seamos imitadores de aquellos que están plasmados aquí en la palabra de Dios y de aquellos que conocemos, que llevan más tiempo que nosotros en el camino del Señor y que nos pueden servir de ejemplo. La fe y la paciencia nos sirven para heredar. Este es un término legal, el que se utiliza ahí en esa carta, que es un compromiso de Dios para hacer algo o dar algo de parte de Él, para heredar aquellas promesas que vienen de parte del Señor. En la siguiente parte de la carta a los Hebreos que estamos revisando ahorita, se habla acerca precisamente de un testimonio de alguien que fue un hombre de fe, que fue Abraham. Vamos a la siguiente, por favor. Tenemos que ser imitadores de gente como Abraham. En Hebreos 6:13 dice lo siguiente, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia,
alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Hay dos cosas que quiero revisar, o que quiero que veamos en este contexto, que tienen que ver con lo que pasó entre Dios y Abraham, cuando Dios le prometió lo que estamos hablando aquí. La que sigue, por favor. Génesis 15, del 4 al 6, dice lo siguiente: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios ya tenía una relación con Abraham ya lo conocía, y llega un momento en que se encuentran, y le dice Dios a Abraham: no temas, tu premio, tu galardón va a ser sobremanera grande. Y entonces Abraham toma la oportunidad y dice: Señor, pues ¿qué me darás? No tengo descendencia, es un hombre mayor. Abraham, cuando fue llamado de la tierra donde vivía para ir a Palestina, era un chamacón de 75 años, más que muchos de nosotros. Yo tengo 60 y de repente me siento como si ya tuviera la edad de Abraham. ¿Sí? Ahora que cumplí 60 años, empezaron a ocurrir cambios en mi cuerpo que para qué les cuento. Dentro de poco ya no me van a dejar entrar aquí por la edad. Pero era una persona que, a pesar de su edad, tenía fuerza para hacer muchas cosas. Y entonces le dice: ¿qué me vas a dar, Señor? No tengo hijos, no tengo prole, no me has dado prole. Y es cuando le contesta al Señor, le dice: no te preocupes. Dice: si ves los cielos y puedes contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Quiero que tomen aquí en cuenta algo muy importante. Esto fue la palabra del Señor, ¿sí? Porque eso lo vamos a ver un poco más adelante. La que sigue. Pasan los años y por fin llega un hijo. Cuando Abraham tenía, ¿se acuerdan qué edad tenía Abraham cuando tuvo su hijo? Dígalo con fuerza, hermana, no tenga miedo. 100 años tenía Abraham. ¿Y su esposa? 90, le llevaba 10 años. Siempre las mujeres son más chicas que los hombres, siempre. ¿Sí? Siempre. Entonces, ¿qué volé? Entonces, ya eran gente mayor, Dios le da el hijo, pero pasan los años y Dios tiene que poner a prueba a Abraham. Y le dice Dios a Abraham: ofréceme a tu hijo, a tu único. Y ahí va Abraham. Miren, cuando yo venía hace rato pensando en este pasaje, me di cuenta de algo que también quiero compartirles, que no venía dentro del tema, pero que se los voy a compartir ahorita en unos instantes. Después de que iba a sacrificarlo y que Dios le trae la víctima y se evita el sacrificio de Isaac, Dios le dice lo siguiente a Abraham, y dijo: por mí mismo he jurado, o sea Dios, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En la anterior diapositiva les dije que pusieran atención, estábamos hablando de la palabra de Dios, que fue lo que se mostró. Aquí hablamos de algo que es el juramento del Señor. Pero algo que me di cuenta hace rato, fue cuando me cayó el 20, este juramento no solamente lo escuchó Abraham, ahí también estaba Isaac. O sea, se lo hizo el juramento a Abraham, pero Isaac también escuchó. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, donde está hablando acerca de Abraham y de Isaac, dice lo siguiente, se los voy a leer. Y habiéndosele dicho, o sea, Abraham, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Esto es, Isaac no era un muchacho, un hombre de fe seguramente. Dios tuvo que hacer esto para probar la fe de Abraham, es cierto, pero también para sembrar en Isaac esa semilla de fe que lo hizo después un hombre de fe. Y aquí viene algo para mí muy importante. No solamente Abraham recibió ese juramento, también lo recibió Isaac y se encargó de transmitirlo a su descendencia. Y me enseñó algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta cada uno de nosotros. Somos responsables, cada uno de los que estamos aquí,
de que la fe que recibimos de parte de Dios la transmitamos a la siguiente generación. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de nosotros, somos responsables de que esa fe pueda crecer en nosotros, la podamos alimentar, la podamos llenar, y esta fe en Dios seamos capaces de poderla transmitir a la siguiente generación. No es la iglesia la responsable de transmitir la fe a nuestros hijos, somos nosotros los papás. Y si tú eres soltero, ten en cuenta que mientras estés soltero y Dios no te dé hijos, tienes que crecer en esta fe para que el día que Dios te dé los hijos, la sepas transmitir. Que tu fe, tu caminar con Dios, sea un ejemplo para que tus hijos también caminen en Dios y no una piedra de tropiezo. Por eso hablaba hace rato del carácter. Necesitamos que Dios cambie nuestro carácter para que a su vez nuestra fe crezca, que el carácter de Cristo se manifieste más en nosotros y que este carácter seamos capaces de transmitirlo a la siguiente generación. ¿Sabías que Dios es un Dios de generaciones? ¿Sabías que Dios no ha terminado el trabajo de transformar a la gente aquí con nosotros, sino que está pensando en los siguientes, y en los siguientes, y en los siguientes hasta que Él regrese? Y tú eres responsable, junto conmigo, de compartir esta fe con aquellos que vienen detrás de nosotros. ¿Sí? Entonces, ese juramento no solamente lo escuchó Abraham, también lo escuchó Isaac. Y eso prendió algo en él que lo hizo avanzar y ser también un hombre de fe. Porque más adelante dice acerca de Isaac, verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. También fue un hombre de fe Isaac. ¿Por qué? Porque lo escuchó de parte de Dios a través de su papá. La que sigue, por favor. Hebreos 6:17, regresando otra vez a Hebreos, dice lo siguiente: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. La palabra más abundantemente es una sola palabra en griego que significa superabundante, excesivo, demasiado. ¿Cómo dirán los jóvenes ahora? Super, ultra, recontra, archi, grandioso. Por ejemplo, algunas de las palabras que utilizan los jóvenes de la actualidad. Hijo, cuando digo jóvenes, sí me siento grande, sí me siento viejito ya. Ya tengo 60. Bueno, seguimos adelante. Esa palabra es más, los últimos versos de ese capítulo 6 utiliza una combinación de palabras, el autor, para darnos a entender cosas maravillosas y grandiosas y extraordinarias que están reservadas para nosotros. Aquellos que somos creyentes, aquellos que estamos caminando con Él. Por eso le decía yo, esa palabra más abundantemente, es como si dijéramos, ¿cómo dicen por ahí? Bien, mucho, bien harto, ¿cómo dicen? ¿Mandé? Bien mucho, ¿no? O sea, como para qué expresar grandísimo, algo extraordinario, algo muy importante. La palabra inmutabilidad se refiere a que es algo sin cambios y se usaba como término técnico en relación con testamentos. Esto es, esa palabra tiene que ver con algo que quedó escrito y que no se va a cambiar, que no va a cambiar de ninguna manera. Y algo que quiero también resaltar en este texto, a partir del verso 17, es que Dios estaba pensando en nosotros cuando le dio su palabra y cuando hizo el juramento a Abraham. No solamente estaba pensando en Abraham, estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, porque dice de esa manera: queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son esos herederos? Nosotros. No tengan miedo de decirlo. Los cristianos somos herederos de la promesa, de las promesas de Dios. Queriendo mostrar, dice aquí, más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Tenía Dios obligación de jurar por algo? Dios no miente, ni va a decir las cosas en falso. Lo que Él dice se va a cumplir, porque Dios así es. En las Escrituras a Dios se le compara como una roca, así como la peña de Bernal que no se mueve ni para un lado ni para otro. Así es el carácter de Dios, no se mueve. Pero aún con todo y eso, para demostrar el énfasis de lo que Dios quería hacerle a Abraham y a nosotros, fue que puso un juramento. Por eso dice la palabra, para mostrar a nosotros, los herederos de la promesa, que su consejo no cambia, y por tal motivo dio un juramento. La que sigue, por favor. 6:18.
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esas dos cosas inmutables son las que mencioné hace rato, su palabra y el juramento. Estas cosas no cambian. Esta palabra no va a cambiar porque Dios no cambia. Lo que aquí está escrito se va a cumplir. Lo quieras o no, lo desees o no, se va a cumplir porque Dios es soberano. Que sí, muchas ocasiones requiere de tu colaboración para que muchas cosas se cumplan, eso es completamente cierto también. Pero de que Dios es soberano y de que Dios no cambia y de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, eso también es cierto. Esas dos cosas, su carácter, su palabra, lo que Él es y el juramento que dio, nos dan la seguridad de que algún día vamos a estar en su presencia todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. A estar en su presencia para siempre, para siempre. Por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Sabes que tú tienes un consuelo que nadie más tiene? Claro, siempre y cuando no sean cristianos, a eso me refiero. Aquellos que no son cristianos tienen un consuelo que nadie más puede tener. Porque la presencia del Dios Altísimo va contigo donde quiera que estés, donde quiera que vayas, hagas lo que hagas. Él está contigo, Él es fiel, Él nunca te va a dejar, Él te va a estar acompañando todo el tiempo. Entonces, sin importar las circunstancias que estemos pasando ahorita en este tiempo, llámese enfermedad, esta pandemia. Hace unos días, una semana, estaba platicando con mis hijos acerca precisamente de la pandemia y los riesgos que como personal de salud yo tengo. Estoy más expuesto que muchos de ustedes a contagiarme. Y me decía mi hijo, ¿y si te contagias? Yo, pues me contagio. ¿Y si te mueres? Así en términos propios, así en términos muy, muy rápidos. Dije, pues me muero. ¿Y qué, no tienes miedo? Pues no me gusta morir, no me gusta pensar en que me tengo que morir. Pero una cosa sí sé, que el día que yo me muera, que me llame a su presencia, me voy a quitar de muchísimas broncas de esta tierra. Me voy a quitar de muchos problemas. Voy a descansar. O sea, va a parecer muy, muy irrisorio a veces lo que digo, pero es la verdad. ¿Saben por qué? Y a mí me dio temor, por ahí del mes de febrero, marzo de este año más o menos, que fue cuando empecé a ver las noticias acerca de esta pandemia. Sí me entró el cuscús, de verdad. Y había días que no descansaba. ¿Y si me enfermo, Señor? ¿Y si me muero? ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Quién sabe qué tantas cosas yo pienso y pienso? Y no estaba yo en paz, Porque de repente nos olvidamos, como les dije hace rato, que nuestra meta, nuestro fin, no está en las cosas de esta tierra. Aquí tenemos que dar fruto mientras estemos en la tierra. Pero finalmente algún día Dios nos va a llamar a su presencia. Y ahí sí, como dijera algún cómico por ahí, pura vida. Ahí sí, nos vamos a quitar de broncas. Ya no vas a tener problemas. Ya no vas a aguantar malos modos, malos olores. Ya no vas a aguantar nada. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios va a ser otra cosa. Va a ser otra cosa. Pero a veces estamos tan afanados en las cosas de esta vida que nos da miedo dejar esta vida. No. El viernes pasado, otra vez, llegué a la casa y me dice mi hija, ¿qué tienes? Le digo, estoy mal, me siento mal. ¿Por qué? No aguanto a la gente. Estaba yo con algunas cosas en la cabeza por broncas que tuve. Gracias a Dios no me dura mucho tiempo este tipo de cosas. Pero a veces uno piensa, híjola, Señor, de veras que sí, a veces sí me dan ganas que vengas por mí. Ya. O que te lo lleves, caray. Da igual. O te los mando. No los mandamos. Hay dos cosas que no cambian, que es la palabra de Dios y el juramento que Él interpuso para enseñarnos a nosotros que Dios respeta y honra su palabra y lo que Él ha prometido. ¿Tú tienes promesas de Dios? ¿Sí las tienes? Si no las tienes, búscalas. Dios tiene cosas para ti. Él te las va a dar y Él se va a mantener firme en esto. Siguiente, por favor. 6:19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esa esperanza y ese velo tienen que ver
con esa seguridad que Dios nos da. El velo se refiere al velo que está en el lugar santísimo, allá en el cielo, donde Jesús entró en nuestra representación y llevó un ancla, que es nuestra esperanza de que algún día vamos a estar ahí en la presencia de Dios. La palabra segura se refiere a algo sin falla, sin tropiezo, totalmente cierta. La palabra firme se refiere a algo que es estable, que es seguro. Por eso les decía yo, la combinación de palabras que hace el autor es tan impresionante, que lo que nos quiere llevar a entender es que hay algo a lo cual nos podemos agarrar con plena certidumbre y de lo cual no nos vamos a soltar, porque quien lo prometió no va a cambiar, porque Dios es así, darnos esa seguridad que necesitamos. Y más en estos tiempos tan inseguros, donde de repente la economía cambia, donde de repente la situación cambia, ya lo estamos viendo este año. Hay algo, y hay alguien que está a nuestro lado, que nos hace estar firmes y seguros en nuestras vidas. La que sigue. Donde Jesús entró por nosotros, o sea, ese lugar santísimo, entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quiero enfatizar la palabra precursor. Es una palabra, en griego yo la conozco bien esta palabra porque me la enseñaron en medicina, es la palabra pródromos. Pródromos en medicina se refiere a aquellos síntomas y molestias que anteceden a una enfermedad, que van por delante de una enfermedad o de una cierta situación. Por ejemplo, cuando una mujer va a dar a luz, cuando va a tener su parto, siempre y cuando sea por parto, por supuesto, hay ciertas molestias que se le llaman pródromos de trabajo de parto. Esto es que ya se va a presentar el trabajo de parto. Esa palabra pródromos se traduce como precursor aquí en este texto. Y lo que encontré de esto me llamó mucho la atención, se me hizo muy interesante. Se refería la palabra pródromos a un explorador, a un corredor que va por delante y que se utiliza como nombre de aquellos que eran enviados por adelantado para reconocer el terreno, especialmente en campañas militares, o de uno enviado antes de un rey para cerciorarse de que todo está bien. Esto es, la palabra pródromo se refiere a un explorador que iba delante de otro grupo para asegurarse de que las cosas estuvieran bien, especialmente en el caso de un rey. Dice la palabra que el Señor Jesucristo entró ahí, en el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, como precursor de nosotros, como un explorador avanzado. Lo más importante, lo más interesante de esta palabra es que ese precursor no solamente se adelantaba y se aseguraba de que todo estuviera bien en el caso de un rey especialmente, sino que además ahí estaba esperando que el rey llegara para darle su informe de las cosas que había encontrado y de cómo estaba la situación. De la misma manera, el Señor Jesús, ahí está, en el cielo, ya entró como precursor de nosotros, pero nos está esperando para decirnos, bienvenido, buen siervo y fiel. ¿No te gustaría? ¿No te gustaría que algún día tengas esa oportunidad de decir, aquí estoy, Señor? Pasé 20,000 problemas, 20,000 trabajos, 20,000 situaciones difíciles, pero me mantuve fiel, porque yo estaba con la mira puesta en ti. Porque sí tuve tentaciones, sí tuve luchas y tuve deseos de apartarme de tu camino, pero la fe de otros me animó a seguir adelante en este camino, pensando que algún día me iba a poder encontrar contigo y tú me ibas a recibir o me vas a recibir con una sonrisa. ¿No les gustaría recibir o que lo recibieran así? Pásale, pásale, esta es tu casa. Así como somos los mexicanos, esta es tu casa, pásale. Todo lo que hay aquí es para ti. Así nos está esperando el Señor Jesús. Les contaba a mis hermanos en el equipo, y eso lo van a recordar, de un hombre llamado George Müller. Su historia es verdaderamente apasionante, la de este varón. Vivió en el siglo XIX, casi todo el siglo. Y este hombre, que no era cristiano, que su papá lo metió a estudiar teología, porque en ese tiempo aquellos que estudiaban teología y cosas así, hacían carrera dentro de la iglesia y aseguraban su futuro, el de futuro de ellos y el futuro de su familia. Empezó a estudiar teología sin tener un conocimiento de Dios. Estando en este caminar, Dios lo alcanza, se convierte y después de ahí empieza un ministerio impresionante de este hombre. Vio a niños de la calle, dijo tengo que hacer algo por ellos, empezó a recogerlos sin recursos y sin nunca pedir ayuda a la gente.
Él por varias décadas, estuvo manteniendo y enseñando la palabra de Dios a muchos niños que después fueron hombres de provecho. ¿Saben cuál era su recurso? Su forma de obtener recursos, su forma de obtener dinero que necesitaba. Y manejó millones de libras. Nunca trabajó él en un sentido de un trabajo secular, pero su recurso para obtener los recursos, o su forma de obtener los recursos, era pasar horas y horas y horas de rodillas ante la presencia de Dios. Hay milagros documentados. Uno de ellos, por ejemplo, que me acuerdo ahorita. Un día estaba con sus niños, no había dinero, no había alimento en la alacena, no había nada. Puso a sus niños, como siempre lo hacía, y les dijo: vamos a darle gracias a Dios por el alimento de hoy. Dieron gracias a Dios, y en ese preciso instante iba pasando un señor ahí con su carro lleno de botes de leche. Algo pasó, el carro se descompuso, era un carro llevado por animales. Algo pasó exactamente en la puerta del lugar donde estaban esa gente. El lechero sintió en su corazón, dijo: pues voy a dejar aquí la leche antes de que se me eche a perder, y la pasó. Los niños recibieron su desayuno, porque además en ese momento también el panadero sintió que había que llevarle algo a ese lugar, y a todos los niños les dieron el pan y la leche que necesitaban para su desayuno. Milagros como este se dieron muchísimos. Y lo que más me impresiona, para no hacerles el cuento largo de este hombre, el día que falleció, este hombre tocaron a su recámara, no abrió, abrieron la puerta y él estaba de rodillas en su cama, ya muerto. El Señor lo vino a recoger, como a él le gustaba estar la mayor parte del tiempo, de rodillas. A mí eso me emociona. A mí esto me hace pensar que yo sí quisiera, como el hermano Ford, como George Mueller, que Dios el día que me venga a pedir cuentas me encuentre haciendo aquello para lo cual Dios me llamó a esta vida. Que Dios me encuentre entregándole fruto, entregándole cuentas bien de que la inversión que Él hizo conmigo le va a dar fruto para la gloria de su nombre. La obra de George Mueller sigue hasta la actualidad. Hay una institución en Inglaterra que hasta la fecha sigue ayudando a niños de la calle, no solamente de Inglaterra, de varios países. No piden dinero, siguen utilizando el mismo método de George Mueller, que es la oración. Y curiosamente es un decir, no solamente tienen para sus propias necesidades, sino que tienen misiones, tienen trabajo misionero a través de compartir muchos de los recursos que de alguna forma Dios les hace llegar a ellos, hasta la fecha. Y estamos hablando de más de 100 años de que esa obra empezó. Porque no era una obra de George Mueller, era la obra de Dios a través de este varón que se dejó guiar. ¿Qué ha puesto Dios en tu vida? ¿Qué sueños ha puesto en tu vida? ¿O qué sueños puede poner para que tú cumplas y alguien más sea bendecido mientras tú estás aquí en esta tierra? Alguien más reciba de parte de Dios lo que Dios quiere darles a través de ti, y que ese legado continúe a pesar de que tú no estés aquí en esta tierra. ¿Qué cosas tiene Dios para ti? Dios no es Dios de cosas pequeñas, te lo puedo garantizar, pero necesita que tú seas solícito hasta el fin, que sigas haciendo las cosas con diligencia, con prontitud, así como Dios te dice, sin ponerle peros. Si Dios te manda a hacer alguna cosa, hazlo por favor. No pongas peros, aunque parezca ilógico para ti, aunque parezca fuera de este mundo. Sí, muchas cosas son fuera de este mundo, porque Dios así actúa en muchas ocasiones. ¿Qué tiene Dios para tu vida que quiere que tú hagas? Y que quizás has detenido porque te has enfocado en algo que no es exactamente para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Yo quiero que lo pienses. No solamente en ser solícito en guardar tu salvación, sino en compartir esto que Dios te ha dado con mucha más gente que lo está necesitando.